Partimos desde la óptica teórica de Zuckel, quien en 1987 ya señalaba la necesidad de reconstruir la teoría del desarrollo. Entenderemos que él toca a la dependencia, pero no en el sentido de la perspectiva del estructuralismo, sino que, por ejemplo, Cardoso, Faleto, Furtado y Zunkel estaban en algo muy parecido. El dependentismo de Grundfrank argumenta que el desarrollo de unos ocurre a costa de otros. Zunkel señala que nuestros países crecen en el contexto de la dependencia. El argumento es que las empresas transnacionales de países desarrollados que localizan subsidiarias en nuestros generan dependencia, pero también crecimiento. Quizá ese crecimiento sea más rápido allá y más lento acá, o que la capacidad de integración nacional sea menor aquí que allá. Pero no descarta la posibilidad de lograr un desarrollo nacional en el contexto de la dependencia, como en el caso de Corea del Sur o Taiwán, siempre que se cumplan condiciones muy precisas que allá se buscaron y aquí no se intentan. Prebisch, preparado para la CEPAL, comenzó a sistematizar los principales conceptos sobre la visión centro-periferia y el concepto del deterioro de los términos de intercambio. Aquí, la industrialización por sustitución de importaciones aparecería como la forma de superar la pobreza y el modelo exportador primario, acortando así la distancia creciente entre la periferia y el centro. Sus ideas constituyeron la base de las propuestas de políticas elaboradas por este organismo y circularon por todo el continente, pero avanzada la década del 70, la realidad mostraba que el modelo de industrialización sustantiva no traía consigo todos los resultados esperados, como por ejemplo la reducción de la pobreza urbana, sino que tenía sus limitaciones y que debía enfrentar numerosos obstáculos. Se señaló la necesidad de pasar de una fase superior de la industrialización que estuviese orientada a producir bienes intermedios y de capital, y exportar manufacturas a las propuestas de integración económica entre los países latinoamericanos. Sin embargo, otra vez, las nuevas propuestas planteadas de políticas para el desarrollo que vieron debilitadas por las reiteradas crisis políticas y sociales que enfrentaron los países latinoamericanos. Osvaldo Zunkel. Entre los economistas de la línea cepalina, el análisis de la dependencia más contundente fue el del desarrollo de Osvaldo Zunkel en 1970, quien observa que la idea de dependencia comercial, financiera y tecnológica estuvo presente en la CEPAL desde un comienzo. El mismo en el que nos enfocaremos en dos tiempos de la historia. Primero, en la que defiende la imposibilidad de universalizar el desarrollo industrial bajo el capitalismo, debido a los obstáculos intencionales que los centros les imponían a las periferias. B. La necesidad de introducir cambios radicales y no parciales en la naturaleza de los vínculos externos, puesto que los centros tendían a subordinar a la periferia a través de empresas transnacionales y de la constelación de intereses que se gestaban entre los grupos dominantes del centro y grupo similar de la periferia. C. La ausencia en la explicación del subdesarrollo latinoamericano de las causas que originaban las fuertes disparidades sociales, ignorando en el análisis de la existencia de intereses contrapuestos entre las clases dominantes y las clases oprimidas. Estos cuestionamientos fueron expresados y sistematizados bajo el nombre de la teoría de la dependencia por diferentes autores como Celso Furtado y Osvaldo Zunkel, que habían jugado un papel relevante en la CEPAL. Para el segundo periodo, en cambio, se realiza una crítica a la teoría de la independencia, en el que, en cambio, defiende se estableció que el deterioro o la relación desfavorable a los productos primarios había sido sobrevaluada. Además, no podía preverse una tendencia constante a su declinación. Los argumentos esgrimidos giran en torno a la consideración inadecuada de años bases, países de referencia, confiabilidad de los datos, etc. Por otro lado, se aduce que la relación de precios de mercancías no es un indicador adecuado para medir la relación de los precios de intercambio. Por el contrario, se deben introducir los términos de intercambio factorial simple, aislando los efectos de las alteraciones de productividad en una mercancía de exportación sobre el precio internacional del producto. B. En tomo a la inflación, la CEPAL adoptó una posición ambigua. En ocasiones la consideró como un subproducto del crecimiento, en otras como el resultado del estancamiento económico y de las presiones estructurales sobre el nivel de precios. En ambos casos se le solía imputar el problema a la pugna distributiva. Sin embargo, lo que no puede dejar de mencionarse es que el estructuralismo desestimó las posibilidades de las políticas monetarias, fiscales y financieras para combatir la inflación.
C. Excesiva protección. La protección de la industria condujo al predominio de aranceles altos y diferenciados, que fomentaron la ineficiencia al garantizar la industria rentas económicas a costa de desestimular la agricultura de exportación. Los controles diversos al comercio exterior y el mercado de divisas obligó a mantener el tipo de cambio real a un nivel artificialmente bajo, fruto de la comprensión administrativa de las importaciones y en otros casos de la necesidad fiscal de absorber parte del excedente de los exportadores, difícil de captar por las vías tributarias corrientes. D. La discriminación contra la agricultura erosionaba el excedente susceptible del ser transferido a la industria. Ello obligó al Estado a subsidiar las inversiones industriales a través de exenciones tributarias diversas. La insuficiencia dinámica del modelo para absorber la fuerza de trabajo existente presionó al Estado para convertirse en empleador en áreas de estabilidad política. La forma de financiar los déficits fiscales podían asumirse con monetización, la cual induciría inflación y devaluación.